Muy buen día, tengan todos ustedes, atendiendo la amable invitación del profesor doctor Carlos Reverón. Me propongo compartir con todos ustedes unos minutos acerca de uno de los temas, a mi juicio, de mayor relevancia, de palpitante y rabiosa actualidad, como es el del derecho administrativo global. Una materia que, para ser abordada con el rigor que se merece, debería de ocupar un espacio mayor de tiempo, pero en los minutos de los que disponemos voy a intentar transmitirles a todos ustedes algunas ideas, algunas ideas centrales de los problemas que hoy plantea esta rama del derecho público, sobre todo puestos de manifiesto con ocasión de la pandemia. Ustedes saben que la pandemia ha puesto a prueba la vitalidad de las instituciones, la vitalidad del Estado de Derecho, la vitalidad del mismo derecho como compromiso con la justicia. Sin ir más lejos, si observamos lo que ha pasado en el año 2020, 2021, parte de 2022, aunque gracias a Dios cada vez parece que ya está dando sus últimos coletazos. De hecho, el jefe de la oficina de crisis sanitarias en mi país, en el Reino de España, ha dicho el día de hoy que esperan la semana que viene que las autoridades sanitarias ya eliminen la obligación que existe todavía de llevar mascarillas en transporte de personas, tanto por carretera, por el aire o en barco. Y esto es una señal de que efectivamente los rigores tan extremos de la pandemia se han relajado sustancialmente. Bueno, pues esta emergencia de la transnacionalidad o de la dimensión internacional del derecho administrativo, que no es nuevo por otra parte. La globalización no es un fenómeno nuevo, nada de nuevo bajo el sol. Si ustedes se acuerdan, pues hace muchos siglos, el Imperio Romano, Sacro Imperio Romano Germánico, el llamado Jus Commune medieval, pues demuestran que, como es obvio, las exigencias de la justicia trascienden las fronteras de lo que podemos denominar hoy nacional. Y por lo tanto, pues ha sido una realidad en el tiempo y en el espacio la de la interdependencia, la globalización. Yo soy gallego y vivo en Galicia, estudié en Santiago de Compostela, donde me doctoré, y sé muy bien que hay un camino, el Camino de Santiago, que remata en la Catedral Compostelana y que se inicia por distintas rutas, pero muy lejos en el norte y el centro de Europa, y que ha sido transitado desde el siglo XIII, del siglo XIV, y donde ha dado lugar a una ramificación de relaciones jurídicas también, y bueno, superando las fronteras nacionales. Tenemos ahora fenómenos de integración muy importantes, unos con más intensidad que otros, en la Unión Europea, el Mercosur, la Comunidad Andina, y una suerte también de fenómenos de igual naturaleza en Asia y en África, que ponen de relieve cómo efectivamente la necesidad de la cooperación, de la colaboración internacional, pues da lugar a estas instituciones transnacionales, internacionales, supranacionales, en las que hay un derecho que la regula, y obviamente ahí está el derecho administrativo en una forma muy especial. Principio de este siglo, como ustedes seguramente saben, varios profesores de la Universidad de Nueva York, Kingsbury, Stewart y Christ, lanzaron, como consecuencia del trabajo de un grupo de investigación, un paper titulado El surgimiento, la emergencia del derecho administrativo global, que está también editado en lengua castellana y que se puede consultar, por ejemplo, en la revista Argentina de Administración Pública de hace unos años. Es una investigación, es un resumen de la investigación, lo que está en ese paper, pero es importante porque pone de manifiesto que ya cuando se empieza a analizar con una pretensión científica, se pone a nuestra consideración que es un ordenamiento in fieri, está en construcción. Y
cuando se está en construcción, pensemos en un edificio, hace falta que sus bases, que sus basamentos, que sus fundamentos, que sus pilares están firmemente asentados para que ese edificio resista los vaivenes, resista las inclemencias meteorológicas. Y, abriendo un paréntesis, yo les diría que la pandemia ha puesto a prueba los fundamentos del derecho administrativo global, y no siempre de forma favorable. ¿Por qué? Porque se está demostrando que el derecho administrativo global, como el derecho administrativo nacional, reclama, necesita de que esas bases estén más asentadas en el Estado de Derecho, en esa matriz jurídico-política de la tradición judeocristiana que conocemos como Estado de Derecho y que se expresa en juridicidad, se expresa en separación de poderes, se expresa en reconocimiento de los derechos fundamentales que traen causa de ese gran canon supremo de interpretación del derecho que precede al derecho del Estado, que es la dignidad humana. Es verdad que si nos asomamos al mundo global desde la perspectiva de sus protagonistas, de los sujetos que emanan o producen regulaciones globales, vamos a reconocer que hay una cantidad casi infinita, no solamente de sujetos públicos, semipúblicos, híbridos y hasta privados, que dictan regulaciones con pretensiones supranacionales. El problema que hay, primero, es que hay que estudiar todos estos sujetos para comprobar hasta qué punto están legitimados para dictar esas resoluciones. Luego, claro, esas regulaciones tienen que superar los test del Estado de Derecho, de juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales, y muchas veces nos encontramos, ustedes saben muy bien, con que muchas de estas regulaciones se autocalifican como irrecurribles, irresistibles, irresponsables, inimputables, quienes las promueven, en un ejercicio de autoritarismo y totalitarismo jurídico muy preocupante. Porque el mundo tendría que estar avanzando en las formas de control del poder, debería estar avanzando en lo que es la democracia, que está basada sobre la limitación del poder y sobre la participación ciudadana, y me temo que muchas veces en lo que estamos avanzando es en la concentración del poder político, del poder mediático, del poder financiero, del poder económico, del poder editorial, del poder académico. Y esto es un problema, y un problema grave. Quizá no somos capaces de entrever las consecuencias que esta deriva totalitaria tiene en tantas manifestaciones de la actividad humana, pero es un gran problema. Y en el espacio global vemos que ese problema va a más. Va a más porque, insisto, estas regulaciones no resisten esos mínimos del Estado de Derecho. Y las formas de control en muchos países y muchos órganos internacionales, no hay controles independientes, no hay controles objetivos, predomina el exceso del poder, hay poderes ejecutivos que se tragan al poder legislativo y al poder judicial, y además en el ámbito del derecho administrativo global no siempre hay, ni mucho menos, separación de los poderes. Hay muchos pseudo-tribunales ad hoc nombrados por las autoridades políticas cuando hay tribunales. Faltan en muchos procedimientos sancionadores internacionales legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad. En fin, es un problema grave el que cualquier estudioso del derecho administrativo se va a topar cuando pretenda conectar estas expresiones de la regulación global. En muchos casos hay otros, afortunadamente, donde las cosas van bien, razonablemente. Luego hay que aplicarlo, pero y no es petulancia por mi parte por ser europeo, pero sí creo que las directivas europeas de contratación pública son un buen ejemplo, primero de globalización jurídica bien hecha y luego de expresiones de búsqueda del Estado de Derecho. Que luego los países no sean capaces de implementar estas directivas o que le hagan con déficit, pues es otro problema. Pero obviamente sí necesitamos y sí deseamos que, como pasa en la contratación en otras áreas, probablemente el derecho ambiental está bien
articulado, hay tratados internacionales que todos conocemos, los principios de prevención y de precaución que tanta importancia tienen en el mundo del derecho administrativo han traído causa del derecho ambiental y además están de gran actualidad como consecuencia de la pandemia y la necesidad de la prevención en la actividad sanitaria y la precaución. Hay áreas también pues tan importantes como el comercio internacional, tan importantes como la inmigración, tan importantes como la lucha por los derechos humanos, las estrategias anticorrupción, la ganadería, la agricultura, que tienen una dimensión global que pues hay que estudiar. Fíjense todo el mundo económico financiero, los comités de Basilea 1, 2 y 3 y la playa de órganos que pululan en este universo global que requieren de investigación, que requieren de estudio, que requieren de análisis crítico, porque no podemos ser ingenuos. En el espacio global hay una lucha intestina muchas veces entre el primado por establecer el primado de la economía frente no al primado del derecho, porque yo no creo que sea una cuestión de quién va a predominar. Yo lo que creo es que esas decisiones, esas resoluciones, esas regulaciones tienen que estar en el ámbito jurídico, tienen que estar incardinadas en el ámbito jurídico. La economía no puede expulsar al derecho de su camino, ni el derecho a la economía. Tiene que haber una integración, tiene que haber complementariedad. Yo por eso insisto tanto a los colaboradores que tengo en el pensamiento abierto, plural, dinámico, complementario, realista y crítico. Y es menester buscar esas alianzas que permitan resolver los problemas, porque si no se instalan de nuevo las estrategias de confrontación y de enfrentamiento intelectual también en estos ámbitos. Piensen ustedes todas las teorías acerca del multiculturalismo, la lucha el contraste y el combate entre las civilizaciones. Estas son cuestiones que hay que ser conscientes de que están cada vez más en la realidad y que tenemos que analizarlas, tenemos que estudiarlas, eso sí, bajo prima del Estado de Derecho. Si renunciamos al Estado de Derecho y admitimos que hay ámbitos opacos al control, que hay espacios de impunidad, que hay espacios donde no entra el ordenamiento ni el derecho, bueno, pues entonces estamos claudicando y estamos renunciando al imperio del derecho, al imperio de la justicia, porque la justicia es muy importante y la justicia tiene una serie de fuentes a través de las que se expresa y obviamente todos estos debates que algunos califican del pasado entre legalidad, legitimidad, moralidad, no son debates del pasado, ahí los tenemos. El problema de las nuevas tecnologías, o las tecnologías si necesitan estar incrustadas en el derecho. No es que llaman al derecho para que el derecho desde fuera llegue y les dé... No, es que el origen de las regulaciones tecnológicas debe estar el derecho y por supuesto está el derecho, tiene que estar la ética, porque la base filosófica y axiológica de la construcción del Estado de Derecho está en la dignidad de la persona. Y mientras que la dignidad de la persona no esté suficientemente reconocida y sobre todo defendida, protegida y promovida también en el escalón y el nivel global o internacional, pues vamos hacia atrás. Y necesitamos, y con esto ya voy a ir rematando porque me han dicho que habla entre 15 y 20 minutos y eso es lo que voy a hacer, necesitamos facultades de derecho, profesores, profesoras comprometidos con el pensamiento crítico, comprometidos con la verdad, comprometidos con transmitir el conocimiento, comprometidos con que la sociedad necesita personas que sean capaces de hacer reales con su trabajo cotidiano estos valores del Estado de Derecho. No queremos leguleyos ni queremos positivistas que se pliegan y se genuflexan y se entregan al poder de turno
porque es lo más cómodo y porque probablemente es lo que les venga mejor para resolver sus circunstancias vitales. No, queremos personas que de forma discreta, de forma constante, en todas sus actuaciones, sean leales, firmes en relación con estos principios del Estado de Derecho. Y son principios, insisto, que están en la esencia, en la naturaleza de lo que es el derecho administrativo global. Fíjense, por ejemplo, en los ámbitos deportivos, los ámbitos antidoping, el derecho que se llama de las Olimpiadas, el derecho de las federaciones internacionales, ahora que hemos terminado pues un campeonato mundial. Fíjense la cantidad de polémicas que ha habido sobre los temas laborales, de la dignidad de la mujer en Qatar. Son temas de fondo que tienen más importancia de la que nos parece y que no se resuelven solamente de una forma retórica y de una forma, valga la redundancia, formalista. Los temas que tienen que ver con, por ejemplo, derecho de la alimentación, tan importantes, ahí está el Códice Alimentarios, en los temas que tienen que ver con el derecho pesquero, especialmente en la Unión Europea, donde hay unas cuotas que permiten a los países otorgar a sus pescadores pues una serie de títulos para poder faenar. Piensen también en algunas regulaciones que no se dejan controlar por los tribunales internacionales porque solamente quieren tribunales ad hoc que ellos crean, sin por supuesto preservar las garantías de la independencia y de la autonomía. Es decir, tenemos que pensar también cuando nos enfrentamos con esta cuestión del derecho administrativo global y que ya estamos en el año 2022, que esto va muy rápido y en nuestro grupo de investigación del derecho administrativo global de la Universidad de A Coruña llevamos ya varios años promoviendo investigaciones, tesis doctorales sobre esta temática desde muchos puntos de vista, desde los sujetos del derecho administrativo global, desde el problema de las fuentes y su proyección sobre estas nuevas expresiones de las regulaciones globales. Estamos promoviendo también investigaciones sobre los test del Estado de Derecho, con el ánimo de que ese ordenamiento infieri del que hablaban Stewart, Kirch y Kingsbury se realice bajo la égida y bajo el predominio de estos postulados que al final de cuentas, juridicidad, separación de los poderes y derechos humanos, que al final del camino se encuentran como su faro, como su guía, como su centro, como su fundamento en la dignidad humana. Y permítame que remate ya, porque está transcurriendo el tiempo, que remate ya con una última meditación o reflexión acerca de la dignidad humana que últimamente es uno de mis ritornelos o de mis consideraciones jurídicas más frecuentes, entre otras cosas porque pretendo este año 2022 y 2023 dedicarlos a una monografía que ya empezaba a preparar, que se llama La dignidad de la persona, la dignidad humana y el derecho público. Y esa reflexión final tiene que ver con que la dignidad humana no es solo, como muchos piensan, la base de la filosofía, de la ética, que por supuesto que lo es. Es por sobre todo la esencia del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho, como decían los clásicos, apelando a la justicia, se refiere al iusum uique tribuendi, a dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que le es propio. Y cuando el derecho hace posible que alguien recupere una parte de su dignidad que ha sido violada, que ha sido lesionada, que ha sido contravenida, el derecho de nuevo se presenta como el firme valladar de la justicia. Y en el ordenamiento global, también en sus dimensiones económico-financieras, de cualquier naturaleza, el derecho tiene que estar presente. Llevamos muchos años de lucha pacífica
para que el Estado de Derecho rija nuestras vidas, y no podemos permitir que en este tiempo, por falta de preparación, por falta de fundamentos, quienes son los enemigos de la libertad y de la democracia estén aprovechando las fallas, los resquicios, las aporías, los contrasentidos que hay en la teoría del derecho para sutilmente ir introduciendo una idea populista que degrada a la persona humana, que degrada la propia justicia y que termina por plantearnos de nuevo pues esa visión totalitaria en la que todos quieren que seamos pues una manada que es conducida por estos nuevos apóstoles del beneficio y de la beneficencia, que al final no hacen más que llevar a los pueblos a mayores miserias. Bueno, todo esto tiene mucho que ver, insisto, con la lucha por el derecho. Esa lucha de la que hablaba García Enterría, la lucha contra las inmunidades del poder, la lucha por el derecho de von Jhering, la lucha cada día para que cada acto administrativo de orden interno, regional o internacional se redacte, se confeccione al servicio objetivo del interés general entendido no en forma tecnoestructural, sino como ese bien común que aspira, ¿verdad?, a la realización de los derechos humanos, a la realización de la dignidad humana. Bueno, espero que estas consideraciones hayan sido de su interés y, como siempre, me tienen a su disposición. Muchas gracias. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.